Hola, soy Valentina y hoy les invito a ver la película llamada Nuevo Orden. Está dirigida por Miquel Franco y estrenada en México en 2022. Presenta un futuro distópico de la Ciudad de México donde la desigualdad social alcanza extremos alarmantes. La trama se desarrolla en torno a una lujosa boda de la familia Novello que se convierte en una pesadilla cuando estalla una revuelta protagonizada por los pobres. La película expone de manera muy cruda y directa la violencia, la injusticia y la brutalidad que surgen del profundo sentimiento de impotencia de los menos privilegiados. Quiero especificar que yo pienso que de ningún lado es justificable esta película, pero para uno de los temas que fue el que más me hizo reflexionar, y una de las principales razones del por qué los invito a ver esta película, el salario mínimo insuficiente y las consecuencias que puede traer. Tomaré el lado de los inconformes, pues como si se pudiera justificar más que el de las clases más altas. Ahora sí, bueno, esto se muestra como los manifestantes desesperados por una situación de pobreza extrema y explotación laboral, donde justifican sus actos violentos como una forma de protesta en contra de la opresión que existe de la élite adinerada. Esto también se retrata, por ejemplo, la indignación de los pobres hacia una clase privilegiada que derrocha su riqueza mientras que ellas luchan por sobrevivir con salarios miserables, con condiciones laborales deplorables. La película exhibe escenas impactantes de violencia, incluyendo asaltos, violaciones, saqueos que reflejan la desesperación y la furia acumulada de los marginados. Y por ejemplo, se ve como la protagonista y otros personajes sufren atrocidades inimaginables a manos de los inconformes, lo que me hizo plantearme la pregunta de cómo es posible que las personas lleguen a cometer actos tan inhumanos. Creo que la respuesta a mi pregunta en parte es y reside en la profunda desesperación y alienación que experimentan aquellos que viven bajo la opresión de un sistema injusto, como vemos ahí, y creo que también lo podemos ver en el status quo de México. La falta de oportunidades, la explotación laboral, la negligencia del gobierno, la inaccesibilidad de servicios básicos como atención médica, tener un espacio laboral digno. Todo esto contribuye a un clima de descontento, de resentimiento, de impotencia, de frustración que explota en la película de forma de protestas violentas. Es crucial reflexionar sobre esto porque ya que si bien en la película nos obligan a cuestionar las estructuras de poder y las políticas económicas que perpetúan la desigualdad y la injusticia, la película nos confronta con la realidad de que el salario mínimo insuficiente no solo afecta el bienestar material de las personas, sino que también puede desencadenar conflictos sociales y violencia extrema como se ve dentro de ella. Esto es relevante porque si bien, por ejemplo, yo lo veo sí desde un sesgo por el privilegio desde el que hablo, creo que es importante que nos demos cuenta cómo bien se ve en la película, cómo el sistema nos ayuda, pero realmente nos hunde más para ayudarse a él mismo. Lo podemos ver en México como corrupción o, por ejemplo, de lo que me centré, el salario mínimo o incrementó a partir del 1 de enero del 2024 a 248 pesos, lo que podría decirse un 20% en comparación con el año pasado más. Algo que se ve a gran escala bueno, pero es que notemos cómo también todo lo demás subió, el kilo de carne, la fruta, la verdura, la luz. Entonces, se puede decir que completamente lo mismo o hasta peor. A lo mejor a la gente le alcanza todavía menos, y es que es frustrante que los beneficios que se pueden obtener resulten ser todo lo contrario. Esto sin tocar de más como es que comparativamente es desigual el salario mínimo a las horas de trabajo que se realizan. Por ejemplo, en la película se ven escenas muy claras
como la del final, donde le dieron a tole con el dedo a las personas, porque durante toda la revuelta a los inconformes les daban esta esperanza de que todo iba a estar mejor, que todo iba a ser más justo, pero realmente no fue así. El gobierno lo hizo para seguir quedándose el dinero de los secuestros que se ven, de los robos, etcétera. Esto pues dando a pensar a los menos privilegiados, como bien dije, que iba a ser todo más justo, pero poniéndolos en una escena peor donde ni libertad tenían, no tenían menos, donde sus servicios eran escasos, etcétera. Y por ejemplo, lo desigual eh, comparativamente entre las horas que se trabajan se puede ver en la película como que las personas terminaban asesinando unos a otros y robándoles por la impotencia que se tenían, porque por más que trabajaban mucho, pues no podían comer muy bien. O por ejemplo el señor que va y pide ayuda porque no puede pagar la operación de su esposa. Entonces, pues yo los invito a ver Nuevo Orden, porque nos invita a reflexionar sobre las repercusiones humanas, sociales, de políticas económicas desiguales y a buscar medidas que aborden de forma eficaz la desigualdad, la explotación, etcétera. Porque al reflexionar sobre lo que pasa en la película, pues nos vemos obligados a cuestionar las estructuras socioeconómicas que hacen esto, que perpetúan la desigualdad y la injusticia entre, eh, entre niveles socioeconómicos. Además, la historia nos recuerda que el salario mínimo insuficiente no solo afecta el bienestar material de las personas, sino que también puede alimentar sentimientos muy malos entre clases sociales y desencadenar, si nos vamos como a la película, conflictos sociales de proporciones catastróficas y distópicas. Pero, por ejemplo, no tan extremistas, viéndolo, yo lo vi en mi experiencia laboral, como la frase de Robin Hood, róbale a los ricos para darle a los pobres, esto ya justificando el acto de robar por este sentimiento de desigualdad, de injusticia, etcétera. Entonces, los invito a que vean Nuevo Orden. Gracias.